Mi nombre es Marcos Restrepo, soy uno de los investigadores del proyecto Escuela de Pintura de Guayaquil. La importancia radica en el descubrimiento de ciertas obras, ciertos artistas que estaban prácticamente olvidados. A nosotros nos llena muchísimo de orgullo el poder descubrir para estas nuevas generaciones de artistas y que les pueda ayudar a su formación también. Estamos ante la obra de Ismael Vargas, un pintor mexicano que vivió en la década de los 80 acá en Guayaquil. Ismael Vargas fue el esposo de Judy Gutiérrez, otra artista ecuatoriana que la vamos también a ver ahora más adelante. La característica de esta obra es que utiliza Ismael mucha textura, ¿no? Su obra en este periodo, en esta serie, porque él trabajaba muchas series, se caracterizaba por eso, por trabajar mucha textura y trabajaba ciertos elementos de la cultura mexicana. Por ejemplo, estos juguetitos que los venden en las ferias, los días domingos, en las plazas de México, ¿no? Acá tenemos algo muy particular. Esta es una impresión de un dibujo que estaba colocado en otra parte del museo, pero por cuestiones de un accidente, gotas empezaron a caer en parte del dibujo. Entonces decidimos hacer una impresión del dibujo porque además se afectó y no era bueno tenerlo y está en este momento de restauración. Y pusimos esta imagen indicando, ¿no? Poniendo también los detalles de las características de la obra y el código QR para que cualquier persona lo quiera ver y se puede meter al código. Acá tenemos una obra de Félix Arauz, otro gran artista guayaquileño. Félix Arauz actualmente tiene 87 años y su obra se caracterizó mucho por trabajar imágenes de niños. Félix perdió a su padre cuando era muy, muy pequeño, ¿no? Era un niño cuando perdió a su padre y tal parece que eso le afectó mucho y desde ese momento empezó a interesarse por el arte, ¿no? Empezó a dibujar mucho, a pintar, ¿no? Entonces él trabaja una obra con mucha textura, influenciado también por las corrientes expresionistas alemanas. Perteneció al grupo Band de Guayaquil, el grupo Band formado por varios artistas, Tábara, Villasís, Félix Arauz, Leo Ricaurte, Moret y otros más, ¿no? Acá tenemos esta obra grande, que es una de las primeras obras que yo vi de esta artista que se llama Judy Gutiérrez. Nació en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Luego vino a estudiar arte acá a Guayaquil. Esta obra para mí es súper interesante. En sus estudios religiosos se le quedó muy marcado todo el asunto del paraíso, ¿no? Entonces ella trabajaba mucho en estas imágenes, ¿no? con estos círculos donde iba haciendo historias, ¿no? de lo que ella pensaba, sentía, ¿no? Para mí fue una de las primeras obras que vi. Me motivó muchísimo a trabajar ciertas cosas también en esa época que la conocí, en el año 82, que hizo una exposición en el entonces Museo Antropológico del Banco Central del Ecuador, que quedaba ahí en la calle 9 de octubre. Acá tenemos a Manuel Rendón Seminario. Manuel Rendón Seminario es un ecuatoriano que nació en París, ¿no? Y estudió arte allá, hizo exposiciones en galerías importantes de París desde muy pequeño. Se codió con los grandes, Picasso, Braque, Leger, todos los de esa época, ¿no? Influyó mucho la pintura ecuatoriana y latinoamericana también, ¿no? Esta es una obra muy característica de él, con un estudio del color súper interesante, ¿no? Esto es una obra de César Andrade Fallini, profesor de algunos artistas de acá, de Judy Gutiérrez, de Félix Arauz, profesor mío también en el Colegio de Bellas Artes, un gran artista quiteño que se radicó acá en Guayaquil. La mayor parte de su obra la produjo acá, ¿no? Y también viene influenciado por las corrientes del expresionismo, ¿no? Del expresionismo alemán, que era muy común en esa época también, ¿no? Me interesa muchísimo la obra, que la cogí como uno de los referentes importantes para poder elaborar mi propuesta, la obra de Tábara, ¿no? Sería, no sé,
vendría encapuchado y me la llevaría, no sé de qué manera, pero yo creo que sería fácil sacarla. Esta obra del maestro Enrique Tábara, uno de los grandes maestros de la pintura ecuatoriana y latinoamericana también, yo la seleccioné porque me interesó mucho esta época, ¿no? Esta época de los patapatas. Nosotros en el proyecto de la Escuela de Pintura de Guayaquil, habíamos en nuestras conversaciones, nos propusimos coger cierta simbología de una o varias obras de nuestras propias microcuradurías para poder plantear la obra nuestra, ¿no? Lo que nosotros quisiéramos hacer, presentar para esta exposición. Entonces yo cogí la obra de Tábara, que más adelante vamos a ver ciertos detalles que yo tomé para poder plantear lo mío, ¿no? Acá tenemos la obra de Luis Molinari, otro gran artista geométrico, también perteneciente al grupo BAN de la Escuela de Guayaquil. Gran parte de mis trabajos utilizo mucho los círculos, ¿no? Entonces, pese a que esta es una obra geométrica, extremadamente geométrica, ese fue mi interés, ¿no? Me interesa también esa profundidad que le da con los varios planos en los que ha cortado, ha hecho, ¿no? Y tiene diferentes tonos, diferentes colores, ¿no? Acá llegamos al proyecto de obra que teníamos que realizar cada uno de los artistas, investigadores y microcuradores del proyecto de la universidad, ¿no? De la Escuela de Pintura de Guayaquil. Esta obra se llama Al borde de las ideas, la carne tiembla. Es un nombre así medio poético que me gusta ponerle a mí. Últimamente estoy visitando el barrio de Mapasingue, en los dos Mapasingue, en el este y en el oeste. Entonces, en uno de esos transitares por las calles, me fijaba yo que las casas hacían sus cerramientos, de la casa con latas de zinc, con planchas de zinc. Hice el acercamiento a donde las personas que tenían estos cerramientos, que utilizaban estas planchas, y tuve que hacer todo un trabajo de convencimiento para poder obtener esas planchas. Lo que hice fue conversar con la dueña de casa y proponerle que yo le cambiaba por unas planchas nuevas, le dejaba todo como estaba, pero que ella me diera estas planchas que yo las necesitaba para poder producir esta obra, ¿no? Eso es una anécdota. Entonces, volvemos al trabajo en sí de lo que tiene que ver con la obra del maestro Enrique Tábara, lo que les comentaba hace un rato. Entonces, aquí podemos ver ciertos detalles de las patas que era muy característico de esa serie de Enrique Tábara, ¿no? Y que tiene que ver también con lo que les hablaba hace un momento sobre el transitar por las calles tratando de descubrir cosas, ¿no? Tratando de ver ciertos referentes que a mí me interesaban y que en esa época, ¿no? En mis inicios como estudiante, luego ya en la vida profesional como artista. Entonces están ahí a medida que iba conociendo otras personas, otros artistas, me iban interesando. Entonces son parte también de mi historia personal como artista. Esta es otra obra que también tiene que ver la propuesta con obtener de los artistas que yo he seleccionado ciertas simbologías, ciertos detalles que puedan aportar a mi trabajo, ¿no? Se llama El espacio sensible del estómago como contenedor de ideas. En mi trabajo, por lo general, nunca utilizo la figura humana. Lo que utilizo son ciertos detalles del cuerpo humano, que pueden ser órganos, tejidos musculares, como la obra anterior, ¿no? Como acá, tejidos musculares, y los estómagos. Pero la simbología del estómago viene de un momento en que yo, en el año 96, estaba participando en la Bienal de Cuenca, la Bienal de Pintura de Cuenca, y me llaman para comunicarme de que yo había ganado uno de los premios. Entonces, me emocioné tanto que al terminar, al cerrar el teléfono, se me aflojó el estómago y dije, chuzo. Desde ahí empecé a darme cuenta de que las emociones eran muy
afectaban mucho a mi estómago, ¿no? Entonces empecé a plantearme ciertas obras que tenían que ver con eso, utilizando esa simbología, ¿no? Ivana es una artista muy joven que básicamente su trabajo se basa en composiciones abstractas donde hace ver también la utilización de ciertos elementos del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo amebas, tejidos musculares, cosas así, para así construir sus poéticas, sus abstracciones, ¿no? Acá tenemos una obra de Manuel Ugarte, un artista ya mayor, todavía vive. Manuel es un gran artista. Esta es una obra muy interesante porque no es una obra extremadamente geométrica, tiene una cuestión orgánica, me recuerda también a la caverna de Superman en los cómics que uno leía cuando era chico, ¿no? Pero en todo caso, lo que me interesó es la abstracción, porque yo he trabajado mucho, vengo también de ese campo de la abstracción, me interesó mucho, me ayudó mucho a resolver este espacio bidimensional que parece sencillo, pero en el momento de meterse a tratar de resolverlo se presentan muchos problemas, ¿no? Siempre es un problema, ¿no? Acá tenemos otra artista joven, Zaira Sánchez. Mi interés en ella es la utilización, como lo vengo haciendo yo también desde hace mucho tiempo, en los círculos estos, donde ella pone ciertas palabras y a veces frases que tienen un significado muy personal, una cuestión como autobiográfica, ¿no? de cuestiones que a ella le suceden, de cuestiones que ve en el ambiente que la rodea, ¿no? Entonces, eso me interesa a mí. Y son collages, pequeños collages en los que nos interviene también utilizando plumas, marcadores y cosas así. Esta es una obra mía. Mis ideas por lo general parten de la intuición, ¿no? Porque pienso que el arte es un conocimiento que parte de la intuición, ¿no? Que luego le puedes ir buscando el camino, ir buscándole la parte teórica para poder hablar de lo que quieres decir, ¿no? Esta obra yo la empecé en una clase para explicar a unos alumnos, en una clase de acuarela, era el primer día, para mostrarles cómo hacer ciertos efectos con sal, con jabón y otros elementos que se utilizan para hacer ciertos efectos y lograr en la acuarela ciertas texturas también, ¿no? Entonces, la idea también era eso, ¿no? De que los alumnos se suelten un poco y no se sientan tan cohibidos por este espacio que les hablaba hace un rato. La obra se llama Cuando esperas una idea, ocurren cosas como esta, déjala ser. O sea, la obra tiene que ser para la formación personal de cada uno de los jóvenes o de los nuevos artistas, descubrir, ¿no? que existen o que existieron estos grandes creadores y no tener que recurrir a artistas de fuera como referentes. Eso a nosotros nos llena muchísimo de orgullo el haber participado, el poder descubrir para estas nuevas generaciones de artistas y que les pueda ayudar a su formación también. Aquí tenemos la obra de Giancarlo Guisado. Giancarlo también es otro de los artistas jóvenes que están trabajando muy seriamente en la pintura acá en Guayaquil. Su obra, De Paso por lo Eterno, es una preocupación de Giancarlo por el asunto de la muerte, del más allá, ¿no? Entonces, por eso los tipos estos, los personajes estos como levitando, como yéndose hacia el infinito, ¿no? Y la cromática también que utiliza Giancarlo tiene que ver también mucho con el tema que trata, ¿no? Acá tenemos una obra muy interesante de otro artista joven, César Sánchez. Tiene un nombre así muy sui generis. Oye, hace hambre, es como decir oye, ¿no? Pero él dice oye, hace hambre, ¿no? El artista trabaja mucho con personajes creados, ¿no? Personajes que
interactúan entre sí solo cuando están en la intimidad de su espacio donde se desenvuelve. Tiene que ver mucho con la personalidad también de César, ¿no? Que es una persona muy separado de la gente, le gusta la soledad y trabaja mucho en eso, ¿no? Él tiene una pintura muy barroca, así muy interesada por la textura, el color, un color muy personal, un dibujo también muy personal. Me recuerda mucho a Walt Disney también, ¿no? Estos personajes que son personas que son animales, ¿no? Acá tenemos a Ray Medina. Ray Medina también otro de los artistas jóvenes. Según Ray, dice que él trabaja, le recuerda mucho la forma de trabajar a Ronaldinho. Dice, para él la pintura o el crear una obra es divertirse, ¿no? Mantener una sonrisa en la cara como lo hacía Ronaldinho cuando jugaba. Él se divertía porque es un juego, ¿no? La pintura también es un juego. Entonces, Ray lo trabaja de esa manera. Humberto Muré es otro de los artistas viejos, ya desaparecido. Humberto también perteneció junto con Tábara al grupo Van. Era de origen esmeraldeño, ¿no? Y desde muy joven se vino a vivir a Guayaquil y se interesó desde muy temprana edad en la pintura, ¿no? Entonces era una persona también muy interesada en la poesía, en la escritura, en la música. Escribía muchas cosas que tenían que ver con el arte, ¿no? Y en realidad el nombre verdadero es Humberto Rivadeneira. Moré es un seudónimo inventado por el maestro Tábara y el mismo Humberto Moreno. Él se quedó con ese seudónimo. Ellos producían una obra para vender con ese seudónimo y empezó a trabajar todas estas abstracciones muy orgánicas, muy propios de la época. También ellos fueron de los primeros que empezaron a introducir el arte moderno, la abstracción acá en el país, por lo menos en Guayaquil. León Ricaurte, otro de los miembros del grupo Van, ya desaparecido también, trabaja imágenes que tienen que ver con los mandala, con cuestiones muy esotéricas a veces, y desarrolla ciertos elementos con textura. Su obra a veces tiene bien cargada de textura también, ¿no? Muy propio también de la época, influenciados también por el informalismo catalán. Omar Bereche, otro de los artistas jóvenes graduados en la Universidad de las Artes. Su interés son estos escenarios, espacios donde se hace ver o se denota la soledad. A veces él utiliza también otros elementos que adhiere a su pintura, ¿no? Pueden ser alambres, como vemos aquí, pero también objetos y elementos que tienen que ver también con lo que él quiere decir, ¿no? Acá tenemos también a Roosevelt Cruz, otro artista viejo, desaparecido también, muy interesante. En su tiempo se ganaba todos los salones en los que participaba. Fue por un largo periodo, ¿no? Porque tenía una obra súper interesante. Era una abstracción muy personal, con un color, con una cromática también muy propia de Roosevelt, ¿no? Este es un artista joven también, Javier Coronel, que en estos momentos está en Europa estudiando, también expone ya en galerías europeas. Hace poco participó en la Feria Arco de Madrid. Él trabaja mucho con imágenes también sacadas del cine, de fotogramas de películas a veces, pero también utiliza también referentes de la música también, ¿no? De ciertas piezas musicales. Javier Coronel. Acá tenemos a Jorge Morocho, muy amigos, también está estudiando en Europa. Tienen cierta particularidad que ellos trabajan juntos, tenían un taller juntos y hay una marcada referencia cruzada ahí entre ellos, ¿no? Porque también trabaja imágenes sacadas de fotogramas de películas y a su vez también de partes musicales también, ¿no? Y me interesó esta obra porque dije, esta obra va muy bien, ¿no? Con la violencia que estamos viviendo actualmente en Guayaquil, ¿no? El tipo es un
una especie de sicario, ¿no? Cuando lo vi, me parecía un sicario con una máscara de lagarto, ¿no? Este es otro artista joven. Esto me pareció súper interesante porque Nicolás Rizo, un artista quiteño que vivió unos cuantos años acá en Guayaquil, vino a estudiar arte acá y desarrolló esta obra, la desarrolló acá en Guayaquil, y contaba que caminando por la calle pasó por fuera del cine Presidente, que creo que ya no funciona, y vio una pila de rollos de películas, y oh sorpresa, eran rollos de películas películas para adultos. Entonces él rescató esos rollos y empezó a plantear bocetos preparatorios para su proyecto de titulación, ¿no? En el que produjo imágenes o composiciones que tenían que ver con los afiches de las películas para adultos de esa época, ¿no? De los años 80, 70, 80. No queda aquí el trabajo, seguimos investigando, porque esto va a terminar en el trabajo de un libro. Vamos a hacer un libro sobre la muestra, lo que faltaría un poco más de investigar también. Es posible que se pueda meter otras cosas también en el libro que no pudieron estar acá. Pero bueno, eso hay que, en el trabajo de nosotros tenemos que ver si es factible esto, ¿no?